Buenas tardes, mi nombre es Karina Macías Palomares, estudio en el Tec Milenio, Psicología Empresarial. En este momento entrevistaremos a Luis Amaya, que nos platicará un poco sobre su vida. Dime Luis, ¿cuántos años tienes y de dónde eres? Bueno, tengo 22 años, a punto de cumplir 23 en el mes de julio y soy de la Ciudad de México. Vivía ya mis primeros 12 años, pero fue más o menos, sí, cumpliendo los 11 años me moví a la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Estuve radicando ahí un año por cuestiones de trabajo de mi papá. Y a partir de ahí me vine a los 12 años a la ciudad de Monterrey y pues desde entonces de aquí no me he movido. Muy pequeño. ¿Y qué te gusta hacer? Actualmente me gustan hacer muchas cosas. Bueno, además de que disfruto mucho lo que hago, como mi trabajo, tengo muchos hobbies como lo es la astronomía, el deporte, la psicología, de hecho también me gusta muchísimo, Muy interesante. la lectura. Entonces, básicamente la antropología en general me llama mucho la atención. Pero, ¿y de todo eso a qué te dedicas? Bueno, no tiene nada que ver con los hobbies que te acabo de decir. Soy músico, soy compositor. Desde los 12 años decidí dedicarme a la música. Bueno, a los 12 empecé con la guitarra, con clases normales, en una escuelita muy pequeña. Realmente no pensaba dedicarme a esto, ¿no? Yo quería ser ingeniero cuando era pequeño. Pero conforme me fui adentrando en el mundo de la música y fui descubriendo que tiene muchas cositas que la gente comúnmente no logra descubrir, existe un lado teórico, existe un lado un poquito más analítico en la música y no solo artístico, me empezó a llamar la atención y ya fue a los 16 años cuando decidí dedicarme así de lleno a la música, ¿no? Obviamente eso me causó muchos problemas familiares porque pues en un país como México difícilmente se cree que se puede ganar bien de la música, ¿no? Entonces, como mi mamá era ingeniero y mi papá piloto aviador, preveían de mí un futuro un poquito más profesional, o así lo querían ver ellos, no sé, ellos no se imaginaban que en algún momento yo iba a decir, quiero ser artista. Entonces me veían a mí como músico tocando en bares, o me veían, no sé cómo me imaginaban, yo creo que me imaginaban tocando la guitarra en la calle pidiendo limosna, y pues es algo muy común, ¿no? Que todos los papás piensan, porque pues es lo que vemos de un músico, o los músicos que solemos conocer no son músicos reconocidos, o no son músicos que estén ganando muy bien, ¿no? Los músicos que nos limitamos a conocer son aquellos que están, pues ahí en un eventito, en una boda, o algo así, ¿no? Entonces, pues eso me causó muchos problemas con mis papás. Después ya, con el paso del tiempo, mi papá más o menos como que fue diciendo, ok, tal vez, pero pues finalmente decidí dedicarme a la música muy por aparte de si él quisiera o no. Y después complementé ya, bueno, yo soy guitarrista, ¿no? Y desde pequeño compongo muchas canciones, tenía una banda con unos amiguitos de la prepa y componíamos rock, componíamos algunas canciones baladas pop, pero yo tocaba la guitarra. Nada más que cuando ya decidí dedicarme formalmente a la música, pues ese lado empresarial o profesional que mi mamá y mi papá me habían sembrado, me estaba haciendo mucho ruido, ¿no? Entonces decidí estudiar ingeniería en audio y producción musical para complementar lo que era la música, ¿no? Estos dos mundos que es la ingeniería en audio y la producción musical no tienen realmente nada que ver con la composición, no tienen nada que ver con tocar. Están más enfocadas a la cuestión técnica de cómo grabar una canción, cómo dirigirla, cómo suceden las cosas en un estudio a la hora de hacer una composición. Entonces eso complementó mucho más lo que ya conocía de la música, me hizo un poquito más profesional y entonces fue cuando decidí darle un rumbo a la música más serio, ¿no? Claro, ¿y fue muy difícil para ti el que tus papás no te apoyaban? ¿O sí te apoyaban? No, no me apoyaron. Creo que la parte más difícil fue hacerles entender que no por ser músico iba a ser un vago. Claro. Sobre todo porque desde que yo empecé en la música, las personas que yo admiraba o los artistas que yo admiraba eran personas que muy por aparte del medio artístico tenían vidas como cualquier otro, o sea, tenían una esposa, un hijo, y pues realmente los músicos que yo admiraba no estaban muy involucrados con la cuestión artística, pero de farándula y todo eso que a mí nunca me ha gustado eso de salir en la tele y que te estén preguntando qué es de tu vida personal. Eso no me atraía, lo que me atraía era la música, ese lado de esta arte, ¿no? Entonces, los músicos que yo admiraba eran personas muy profesionales, músicos de sesión,
artistas que tenían sus propias bandas o bien que trabajaban con otros artistas, por ejemplo, guitarristas o arreglistas sin bandera. Pavel Cal fue uno de mis maestros, o Pablo González Arre, que es bajista pero arreglista de la banda de los Claxons. Entonces, ese tipo de músicos que no son como tal famosos, pero sí tienen una influencia muy fuerte en el medio artístico, eran los que a mí me inspiraban. Entonces, hacerle entender eso a mi papá fue muy difícil, sobre todo porque mi papá no tenía otra perspectiva de la música más que tú vas a terminar tocando en unos bares y vas a terminar de drogadito y de alcohol. Entonces, es muy difícil ir en contra de esa idea, es muy difícil explicarle a mi papá que yo no quería eso, que yo realmente podía tener un enfoque, ¿no? Y sobre todo que pues realmente los vicios o el mal camino pues no son en la música, en cualquier profesión se encuentran, ¿no? Claro. Entonces eso fue lo difícil en el caso de mi carrera. Me recuerda a un meme que dice, ¿y tú qué haces? Me dedico a la música, pero sí, pero ¿qué estudias? ¿Lo que vas a estudiar? Sí, esa es una pregunta que muy comúnmente te hacen, o me hacían los amigos de mis papás, ¿no? ¿Qué estudias música? Ay, nada más, no estudias otra cosa, y yo así de... Sí, pero ¿qué vas a estudiar? Exactamente. Sí, es complicado, pero como te menciono, o sea, he escuchado muchos chavos, por ejemplo, que dicen, es que me quiero dedicar a la música, pero voy a estudiar algo seguro. Y les pregunto, ¿por qué? Me dicen, no, pues es que mi papá, o sea, me dice que ocupo algo seguro. Y como que ellos se les dicen tanto a sus papás que se meten en esa idea y pasan a dejar la música a segundo plano. Claro. Y se van por lo que les dice el papá, ¿no? Que porque es algo seguro. Y lo que siempre les digo es, bueno, en la vida no tienes absolutamente nada seguro, ¿no? O sea, no importa si decides ser músico, si decides ser economista o si decides ser barrendero, nada lo tienes por seguro. Entonces, pues si nada hay por seguro en esta vida, ¿por qué no hacer lo que más te gusta, no? Claro. ¿Tú cómo te ves en el futuro? ¿En unos 5 años más? Bueno, para responder esa pregunta, creo que debes de saber que muchas de las cosas que yo soñaba cuando era joven ya las cumplí. Claro. Ya afortunadamente he tocado en escenarios, o sea, como Paso Santa Lucía o Café Iguanas, que es uno de los escenarios de rock más importantes de Monterrey. Y he tocado frente tanto a 10 personas como hasta 400, 500 personas. Desde chiquillo, cuando yo empecé a soñar con esto de la música, lo que más quería hacer era tocar en un escenario frente a muchísimas personas. Ya lo hice. Después surgió otro sueño que fue, ok, ya toqué frente a muchas personas, ya empecé a componer y todo, ahora lo que quiero hacer es poner una escuela de música. Y a mis 19 años comencé con ese proyecto. Entonces puse una escuela de música que afortunadamente ahorita ya está en un estado, digamos, empresarial a flote, se sostiene por sí sola y es otro sueño que cumplí. Una vez que inicié mi escuela de música, soñé en su momento con que abriéramos estudios profesionales dentro de la escuela, nada más que yo lo veía muy lejano porque se requiere muchísimo dinero para eso. Claro. Y afortunadamente busqué la forma y terminé asociándome con un productor de aquí de Monterrey muy reconocido que se llama Patricio Loven, que ha hecho producciones a Armando Manzanero, a Susana Zabaleta, Los Claxons, Jimena Sariñana, o sea, en su estudio ha llegado personalidades muy grandes. Entonces, pues yo no tuve que poner el estudio, simplemente conocí a alguien que ya tenía el edificio, la infraestructura, y le pedí que nos asociáramos. Entonces él presta las instalaciones y yo puse todo el sistema educativo, todas las bases del negocio, ¿no? Entonces, ese fue otro sueño que cumplí. Entonces, me he dedicado a ir haciendo eso a lo largo de mi vida. Para decir realmente cómo me veo en 5 años, ya no es tanto en la música, fíjate. De hecho, ya que he cumplido muchos de esos sueños que son relacionados a la música, ahora lo que quiero es empezar a explorar otras cosas, otras áreas de mis pasiones. ¿Cómo cuáles? Como la astronomía, por ejemplo. Estuve estudiando física un tiempo, también y de manera formal en el Tecnológico de Monterrey. No lo terminé porque, pues, en efecto, en su momento estaba tanto con la escuela de música como con los estudios al mismo tiempo y decidí irme por la escuela de música porque era lo que para ese momento ya me estaba dando de comer o me estaba proveyendo, ¿no? Ahorita estoy a punto de iniciar un tercer negocio que tiene que ver con el marketing. Yo le llamo personalidad corporativa. Este negocio consta de ofrecer servicio de branding, marketing y dentro de todo eso incluir lo que mejor sé hacer, que es música, como a través del audio corporativo o de la musicalización de jingles para comerciales, para empresas, etc. Entonces, yo creo que en 5 años me veo dirigiendo mis 3 empresas, que son la Escuela de Música, la Escuela de Producción y ahora Mayo.
Y además me gustaría también en esos 5 años comenzar un proyecto que es una red social que he estado así como que visualizando desde hace rato, pero se necesita mucho trabajo para desarrollar una red social. Y además pues ahorita no tengo el expertise, no tengo el enfoque. Entonces creo que en 5 años amarraré estas 3 empresas primero y comenzaré con esta red social. Súper bien, me da mucho gusto que tengas sueños, metas y aparte que ya tengas visualizado algunos negocios. Ahora lo que yo te pregunto a ti, ¿te ves en el futuro con alguna familia? O sea... Claro. Sí, claro, por supuesto. De hecho, creo que ese es de los sueños que más tengo guardados y de los más viejos. Antes de querer ser músico, ingeniero o algo, quería ser papá. Entonces, desde chiquito, ¿no? No sé por qué, de niño me gustaba la idea de ser como mi papá y yo quería ser como mi papá. Y pues ser papá involucra ser cabeza de una familia. Claro. Entonces, sí, claro que sí me veo así. Sabemos que en nuestra generación los jóvenes de ahora son muy liberales y no piensan tanto en eso, en formar una familia como la gente de antes. No tienen sueños, metas. ¿Tú qué opinas de eso? Creo que sí es un problema muy serio. Tienes toda la razón en eso. Viven el día al día. Exactamente. Sobre todo porque a muchos de nosotros o de nuestra generación ya nos tocó muchos beneficios económicos por parte de nuestros papás o muchas bendiciones si lo quieres ver así. Conozco muchos chavos que les dan todo, sus familias. Eso no es malo, o sea, nunca ha sido malo. El problema es cuando el chico no logra entender el valor de eso que le están dando. Un amigo, por ejemplo, que le regalaron un BMW y no le duró mucho, o sea, no lo trata con cuidado o no le da sus mantenimientos, etc. El problema está en que él no sabe el valor del BMW, no lo conoce, a él no le costó, ¿sí? Entonces, no solamente es eso lo que les quita el enfoque a los chavos. Una de las principales cosas que también nos avienta hacia atrás con esto de iniciar proyectos y todo eso, es que aquellos que no tenemos el capital, nos vemos abriéndonos paso en un México financieramente débil. O sea, esto que está sucediendo de la devaluación del peso es algo muy serio porque pues ahora ya no nos alcanza para nada y pues tenemos muchas empresas extranjeras aquí que muy difícilmente se adaptan a nuestra economía. Vemos como todo crece en valor, los precios suben, pero los sueldos no. Entonces, ¿cómo un joven puede iniciar un proyecto empresarial si no tiene con qué iniciarlo? Entonces, son muchos aspectos. Eso anímicamente te tumba, ¿no? Yo inicié mi negocio porque tuve fortuna y desfortuna. Mi mamá falleció cuando yo tenía 10 años. Y cuando cumplí 18 años se me otorgó X cantidad de dinero como herencia que estaba destinada ya fuera a mis estudios o a la formación de mi negocio, ¿no? Y digo fortuna porque, bueno, se me amparó, ¿no? Económicamente. Desfortuna, pues porque falleció. No hubiera querido que eso sucediera. Claro. Sin embargo, pues, ¿qué tal de estas personas o de estos chicos que pues sí tienen todo, familia, etcétera, pero no tienen, sus familias batallan mucho, de por sí se batallan mucho para pagarles los estudios? Un joven termina sus estudios y ahora tiene que pasar 10, 15 años trabajando para generar un capital decente e iniciar un pequeño negocio. O sea, después de 10 o 15 años de estar trabajando. Eso hace todo muy difícil, o sea, eso hace que se nos quiten las ganas de comenzar a iniciar proyectos o a iniciar empresas, porque pues al final de cuentas todo es dinero y cuesta iniciar un proyecto. Muy bien, ¿tú qué les dirías a los jóvenes de que los que tienen todo y no les cuesta nada y piensan que que siempre lo van a tener? Yo creo que no luchan por sus sueños porque se atienen a algo. Claro. Mira, yo creo, personalmente, la forma en la que yo inicié todo esto no fue ni siquiera por el lado económico, fue por el lado espiritual. Y cuando hablo del lado espiritual no me refiero a Dios o a la religión en sí. El lado espiritual para mí es quién soy y qué soy yo para o sea, quién soy para mí y quién soy para el mundo, ¿no? Definir eso. Y eso solamente se define a través de la libertad. Los chicos que viven en casa con sus papás, no importa cuántas libertades tengan, no importa cuántos objetos, posesiones o bienes materiales tengan, eso no es una libertad. La verdadera libertad del ser humano comienza cuando nos independizamos, cuando dejamos de depender en la opinión de nuestros papás, cuando ya no nos preocupa lo que piensan nuestros amigos de nosotros, etc., ¿no? Entonces, creo que cuando un ser humano comienza a ser libre por primera vez de veras, como lo fui yo a mis 17 años que me independicé de la casa de mis papás,
me empecé a hacer las preguntas importantes. ¿Quién quiero ser? ¿Hacia dónde quiero ir? Etcétera. Entonces creo que los jóvenes que no tienen metas, que no tienen sueños o que no están en caminos, es porque no se han hecho esas preguntas. Y si se las han hecho, no se han tomado el tiempo de responderlas. Porque ¿para qué? Si estoy en la comodidad de mi casa, si estoy en la comodidad de la escuela, si no hay exigencias del mundo hacia mí, ¿para qué necesito responder esas preguntas? En cambio, yo cuando me independicé, era necesario responderlas porque tenía que pagar comidas, tenía que pagar renta, entonces no era opción para mí. Cuando entonces a mis 17, 18 años ya cumplidos, comencé a decir, ok, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Hacia dónde quiero ir? Porque ya no dependo de papá ni de mamá. Bueno, decidí entonces que quería hacer lo que más me gustaba y que quería ganar dinero de ello. Entonces la parte más difícil de todo esto no fue definir qué era lo que yo quería hacer ni quién era yo. Era más que nada encontrar la fórmula para hacer dinero de lo que más me gustaba. Con el menor capital posible, o sea, con la menor inversión. Entonces, pues la herencia de mi mamá no fue mucho dinero. Entonces, fue difícil hacerlo administrar, o sea, porque si tú le das a un niño de 18 años más de 200,000 pesos, Claro. no sabes qué vas a hacer con él. Se emociona y lo despilfarra todo. Exactamente. Afortunadamente ya era independiente para cuando tenía ese dinero. Si hubiera vivido con mi papá, muy probablemente hubiera agarrado ese dinero y tal vez lo hubiera gastado en un carro o en, no lo sé, o en ropa o en aparatos, no lo sé. Pero como no estaba viviendo con mi papá, no podía darme el lujo de invertir ese dinero así o de gastarlo así. Tenía que ser muy, muy, muy cuidadoso en cómo lo iba a invertir. Entonces cuando decidí iniciar la escuela de música, sí fue mucho de sentarme a ver qué rayos voy a hacer con ese dinero, cómo se va a destinar y sobre todo empezar a ver, ok, en cuánto tiempo más o menos puedo empezar a ver el retorno de inversión, cuánto tengo que trabajar al día para que pueda empezar a funcionar esto y para empezar a generar dinero, ¿no? Entonces, esas preguntas se empiezan a hacer cuando ya decidiste qué quieres hacer, ya sabes hacia dónde vas y ya no tienes otra más que para ir para adelante. Claro. Bueno, como dice Luis, es importante saber quién soy, a dónde voy y con quién. Es un poquito de lo que nos platicó él. Me gustaría que muchos jóvenes tuvieran las ganas de salir adelante, como Luis, o sea, querer tener negocios o no sé, salir adelante simplemente. Bueno, esto es todo por hoy y muchas gracias, Luis, por la Gracias a ti, entrevista. Karina.